Entendemos que el libro de los Hechos los escribió Lucas, y Lucas no era un apóstol, Lucas era un médico. Pero el léxico de Lucas, uno de los 4 evangelios que más me gusta a mí es Lucas, porque el léxico con que Lucas escribe es un léxico elevado y tiene muchas cosas que las describe, que son importantes. Ese escritor del libro de Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. Y no me quiero meter a otras cosas de que en qué época, cuánto, cómo fue la cosa. Lo que sí quiero explicarle ahorita, es que fue un allegado al Señor Jesucristo. Y no porque alguien ande con Jesús, necesariamente significa que sea un apóstol. Este era un médico. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20, donde nos habíamos quedado. Ahí ese hecho está interesante, me gusta mucho, porque ahí podemos aprender bastante. Miren el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 20, la Biblia dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Dice, pero ellos vinieron, versículo siguiente, vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Cuando estamos ahí, estamos hablando la muerte de Herodes. ¿Sabe? Hablar de Herodes es medio complicado, porque en el tiempo antiguo habían tantos Herodes. Estaba Herodes el Grande. Herodes el Grande era uno que murió antes de Jesús. Después de Herodes el Grande queda Herodes Agripa. No gripe ni estornudo, es Agripa, ¿verdad? Este Herodes Agripa era el que se le presentó a Jesús. A ver, déjeme le explico. El que pidió conocer a Jesús. Estaba Herodes el Grande, estaba Herodes Agripa. Cuando los magos llegaron a buscar a Jesús, se presentaron ante Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa dijo, yo quiero conocer a este rey. Este es Herodes Agripa. Cuando Jesús Grande se presenta delante del otro Herodes, este Herodes Antipas. Qué relajo, ¿verdad? Con todos los Herodes. Y este Herodes que vemos aquí en el libro de los Hechos, este es Herodes Antipas. ¿Okay? Hay varios Herodes y es un solo relajo. Herodes el Grande era como Augusto César. Augusto César era el gobernador general de todo Roma. Era como el presidente de Donald Trump. Para que vaya agarrando la onda. Este era Herodes el Grande. Ese hombre era malo. Era tan malo que mató a sus propias esposas. Tenía 10 mujeres. Y tenía cantidad de concubinas. Las concubinas son mujeres en segundo grado. O sea, son mujeres de segunda clase. Son esposas, de segunda clase. Pero tenía 10 mujeres. De esas 10 mujeres le salieron 15 hijos. De esos 15 hijos le salieron lo que ahora conocemos como los tetrarcas. Los tetrarcas eran como gobernadores. Herodes el Grandote se muere, pero antes de morirse deja a los Herodes chiquitos. Y a los Herodes chiquitos, para que usted me vaya entendiendo, los hace tetrarcas. Tetrarcas eran gobernadores. Haga de caso el presidente y haga de caso los demás Herodes tenían ciertas áreas específicas donde ellos gobernaban. ¿Me sigue hasta hoy en día? Este Herodes era hijo del Herodes Grande. Este Herodes era tan malo, como usted puede leer en la historia, dice que les quitó, les arrengó las posesiones que tenía. El tema de hoy se llama abuso de autoridad, basado en lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos. Y vamos a conocer qué es abuso de autoridad, porque vivimos en un país que por verte mal ya es abuso de autoridad. El 80-90% de las acusaciones que una mujer tiene contra un hombre las va a ganar, y eso está comprobado en las cortes. Una mujer llega y demanda a un hombre, seguro que le hacen caso a la mujer, aunque no sea así. Generalmente la mujer tiene para ganar,
en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a ver qué es lo que es el abuso de autoridad de acuerdo a la Biblia. Estamos entendiendo ahí. Le prometo no predicarle mucho para que usted vaya a comer y la Santa Cena y después ministrar. ¿Va? O quién sabe. Entonces, dice que este hombre se sienta en el trono y el pueblo empieza a gritar voz de Dios y no de hombre. Porque este era el gobernador, este era el rey en aquel entonces de esa zona. Pero si se dan cuenta, si me regresan a los versículos donde dice que un ángel descendió del cielo, lo hirió, o vino del cielo, lo hirió y se lo comieron los gusanos. Aquí reafirmo lo que le vengo predicando estos domingos. Dios utiliza ¿quiénes? Ángeles. Dios utiliza ángeles. Hay muchos versículos, dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Entonces se está dando cuenta que no lo estoy convirtiendo en espiritista ni en caza ángeles, pero que Dios utiliza a los ángeles. Y los ángeles pelean a favor de su iglesia. Y si no vaya a ver, aún en el Antiguo Testamento, va a encontrar que cuando Sansón iba a nacer, un ángel le llevó el mensaje a papá y a mamá de Sansón y le dijo, vas a tener un hijo. Si no vaya a se dé cuenta que un ángel le habló a Gedeón. Si no vaya a se dé cuenta que Daniel se le presentó el arcángel Miguel y le dijo, estamos peleando por ustedes. O sea, Dios utiliza ángeles para protección de la iglesia. No son aquellos que nosotros vamos a hablar con ellos y decir, ángel, ¿cómo está el Señor? No son mediadores, porque hay un movimiento que se trata de, que existe como espiritista, que se comunica con los ángeles. Nuestro trabajo es comunicarnos con Dios. Dios tiene a sus ángeles que nos guardan y nos cuidan a nosotros y hacen el trabajo de Dios. Estamos entendiendo esto ahorita. No podemos dejar de decir lo que la palabra de Dios dice porque alguien la malinterprete. Entonces dice que utilizó un ángel y lo mató. Y esto es bien importante que usted entienda. Abuso de autoridad. Quiero detenerme un momentito ahí. Cuando hay abuso de autoridad, Dios se encarga. Jovencitos que están aquí, yo sé que estamos en Estados Unidos. Nosotros somos latinos. ¿Cuántos de aquí son latinos? Estos somos latinos acá. ¿Cuántos venimos de Centroamérica, de México? La mayoría. ¿Cuántos nos dieron unas paliadas cuando estábamos en nuestros países? De Cuba, de Panamá, de Sudamérica. ¿Cuántos le pegó su mamá? Levánteme la mano, ¿cuántos le pegó su mamá? Se lo sonaron. A mí me pegaron unas sonadas buenas. Ahora, yo no estoy de acuerdo en el abuso corporal tanto, porque nuestras abuelitas nos pegaban feo. Pero ¿cuántos de ustedes le pegaron? ¿Verdad que nos pegaron? Y salimos más o menos. Ahora, no estoy promoviendo el golpe, no estoy promoviendo que se maltrate, pero la realidad es que nos han pegado. Y nos duro. ¿Okay? Mi abuela, bueno, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Nos sonaban, yo era tremendo, nos sonaban, yo era tremendo, no era muy santo. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida a nosotros, ¿ok? A los jóvenes que te quiten el teléfono hoy en día es abuso de autoridad. Te contara cómo nos iba a nosotros. Te contara cómo nos iba a nosotros. Miren, vivimos en Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos todo es abuso de autoridad. Hasta hablarle a un niño fuerte es abuso de autoridad. No le hable duro porque es abuso de autoridad. Ahora todo es psicológicamente me estás matando. ¿Cómo vivíamos? ¿Cuándo de nosotros en nuestros países teníamos psicólogos? No, hoy en las escuelas los niños tienen psicólogos porque se portan mal. Mire, lléveselo al lado de Tijuana, al otro lado de México, pégale 4 nalgadas y yo le aseguro que se le quitas a lo que era. Pero aquí todo lo quieren resolver con psicología. A veces es falta de atención. A veces es falta de comprensión. No es psicología. A veces son mal educados y se portan mal por llamar la atención. Hay un solo rollo, pero la gente todo le quiere en contra de enfermedad. Hay un niño hiperactivo en el salón de clase, con ponerlo con pastillas. Porque la maestra tiene 24 niños, como no puede con los 24 niños, entonces para controlar a aquel, para que no distraiga a los 23, hay que meterle todos los días, hay que darle 3 pastillas para que lo dejen todo drogado. Eso es legal.
Eso es legal. Y mientras uno haga eso, legalmente uno está cubierto por el gobierno. Entonces ahora tenemos niños drogados que cuando llegan a los 21 años están drogados porque desde los 5, 6 años les metieron droga. Porque todo lo quieren arreglar con pastillas. Y mientras uno le dé pastilla, uno no se mete en problemas con el gobierno. Porque meterse en problemas con el gobierno, eso es horrible. Usted llevó los requisitos. Sí, le di las pastillas que usted me dijo. Todo lo que, y se sigue portando mal. ¿Qué será? Yo creo que viene de los genes. No, me lo estás matando vos. Pero como nadie se quiere meter con el gobierno, hay que seguir los protocolos. Hay que seguirlo. Y ahora lo que se le llama abuso de autoridad, los padres, ojo, jóvenes, no estoy promoviendo los golpes ni el abuso. Estoy diciendo que a la hora que el gobierno le llama abuso de autoridad, los abusivos son ellos que le están determinando la enfermedad que nuestros niños tienen cuando no nos permiten a nosotros educarlos. ¿Sabe quién gobierna y quién educa si uno no se cuida nuestros hijos? El gobierno. Porque el gobierno determina lo que los niños tienen que seguir, los medicamentos que hay que seguir, los steps que hay que seguir, lo que es el gobierno. Y entonces mientras uno sigue eso, uno no va a pagar a la cárcel para que a uno no lo acusen de negligencia o child abuse. ¿Qué es abuso de autoridad? Abuso de autoridad lo encontramos en la Biblia cuando uno tiene el poder y abusa de los demás. Joven, cuando tu papá, cuando tu hermano o tu hermana te llaman la atención, eso no es abuso de autoridad, eso es disciplina. Eso es disciplina. La disciplina es importante. ¿Quieres tener éxito en la vida? Necesitas ser disciplinado. Y si en algún momento tu papá o tu mamá, tú crees que te están abusando, mira, lee en la Biblia. El pueblo clamó y dijo, abusando físicamente. Ya el otro abuso sexual es otra cosa, eso sí ya es un problema. No estamos hablando de eso. Estoy hablando del abuso de golpes. Estoy hablando, si tú crees, tú puedes usar el versículo y decirle, voz de Dios y no de hombre. Porque cuando hay abuso de autoridad, Dios mismo se encarga de hacer justicia cuando el pueblo la necesita. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? El abuso de autoridad, iglesia, la gente lo está malinterpretando. Por eso, mira, déjame detenerme un momentito más, cierro ese paréntesis y entre otros. En las iglesias se habla de abuso de autoridad. Cuando un pastor te dice, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, la brujería es pecado, ya dice, ¿y ese pastor quién es para meterse conmigo? No estoy abusando de mi poder ni de mi autoridad como pastor, te estoy diciendo que eso es pecado. Ahora usted puede corregir y dirigirse de acuerdo como usted quiera, pero bíblicamente eso es pecado. Y si uno no sale de eso, cuando Cristo venga, se va a quedar. Es por eso que vivimos buenas y malas consecuencias cuando vivimos o dejamos de vivir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a dejar de buscar a Dios por una necesidad y aprenderlo a buscar porque le amamos, porque Él es todo en nuestras vidas. Y cuando Él es todo en nuestra vida, vamos a entender, a ver la gracia de Dios obrando. Aunque vivimos en un país y podamos tener, mire, hay muchas cosas buenas que este presidente ha hecho. Estaba viendo la otra vez del discurso de un presidente, del presidente que decía, vamos a regresar la oración a las escuelas, vamos, y él dice, gloria a Dios, mire, este hombre está haciendo. Pero en ese mismo discurso, a los 5 o 10 minutos, dice, ilegales, inmigrantes, violados. Echaste a perder lo que acabas de decir. Echaste a perder lo que acabas de decir. Y si vivimos en un país que sí, la oración va a regresar y todo eso, gloria a Dios, le doy gloria a Dios eso. Pero los ilegales, como se les llama, porque es el presidente que no les llama indocumentados, es el presidente que les dice ilegales. Y yo estoy de acuerdo con muchas cosas que él dice, pero no como las dice. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si estoy de acuerdo con lo que dice, pero no como lo dice, en algunas cosas. Ay, va a regresar la oración. Mijo, si ni aquí te transformás vos estás celebrando porque va a regresar la oración a las escuelas, pero aquí no te compones. Va a regresar la oración a las escuelas, pero aquí tenés una iglesia que tenemos ayuno los sábados, que tenemos oración los viernes, y vos estás celebrando que la oración va a regresar a la escuela, pero vos no tenés oración ni en tu propia iglesia. ¿Qué estás celebrando entonces?
igual es un discurso político. Entonces, cuando estos gobernadores están así, sea lo que sea que hagan, uno dice, Señor, voz de Dios y no de hombre. Y Dios hace justicia. Mire, la Biblia dice esto. Mire, le dejo este versículo. Me acaba de venir este versículo. Vamos a seguir leyendo. Estamos siguiendo hasta ahorita. En el capítulo 13, si me ponen el capítulo 13, versículo 1, esta historia la quiero combinar, o este suceso, no historia, este suceso lo quiero combinar con lo que estoy leyendo ahorita. Dice en el versículo 13, capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había en la iglesia? ¿Qué había? Profetas y maestros. Se está dando cuenta que conforme leemos el libro de los Hechos, hay ángeles sirviendo al pueblo, hay profetas y hay... ¿Cuánto le dan gracias a Dios por nuestros maestros que tenemos aquí en la iglesia? Y dice, y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Léeme el siguiente versículo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo siguiente, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El 4, creo que ahí entra la otra etapa donde quiero. El versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ahí encontramos que habían profetas, no puedo dejar de leerlo, que habían profetas, y que ahí hicieron el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora déjenme, me detengo aquí un momentito, porque estamos aprendiendo el libro de los Hechos. Este es el trabajo que hacían los apóstoles. Este es el trabajo que hacían los apóstoles en aquel entonces. Iban de viajes misioneros a predicar el evangelio y a abrir obras. Ese en sí, viaje misionero, es un trabajo de un apóstol. Ahora yo sé que eso se ha malinterpretado. Hoy los apóstoles andan en Ferraris, en carros deportivos, de lo cual no es malo. Si ellos los compraron de su sueldo, no es malo, pero a veces la mala imagen que tienen es que ahora ya no te predican a tres. Mire, yo le voy a decir a tres como antes. Yo le voy a decir, si usted le predica a uno, a dos o a tres, eso es una gran ganancia. Porque hoy a veces los predicadores lo que necesitan es una plataforma grande con luces y con todo eso, de lo cual está bien si la iglesia puede proveer, pero uno no busca las plataformas, uno predica el evangelio y Dios lo lleva a las plataformas, que es diferente. Pero uno no puede buscar las plataformas, uno busca predicar el evangelio. ¿Estamos entendiendo? Entonces, abuso de autoridad, tenemos que entender, no es como nos están enseñando, tenemos que aprender lo que la Biblia nos enseña. Pero en el versículo siguiente me gusta eso. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Versículo 5. Y llegados a Salamina, mejor la veo aquí, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo siguiente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los ayudantes? No todo el tiempo hay que ser primero. Juan, este es Juan el que Juan es Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos, y era un apóstol. Este Juan Marcos era un apóstol y era ayudante. Mire qué bendición. Así que si usted es ayudante de alguien, no se sienta mal. No todo el tiempo hay que ser el primero. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Siguiente versículo 7. ¿Okay? Aquí encontramos un falso profeta. Repito, no porque hay un falso profeta quiere decir que todos sean falsos profetas. Hay buenos profetas, pero también tienen que haber malos profetas. Y aquí encontramos el versículo que encontraron a cierto mago, falso profeta, llamado Bar Jesús. En el versículo 7, ¿okay? Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ojo con lo que vamos a decir. Versículo 8. Conforme la computadora, y dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este estaba haciendo de estorbo. Versículo 9.
Este estaba estorbando lo que Pablo quería hacer. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, esto está bueno, versículo siguiente, fijando en él los ojos, en el versículo 10, a ver qué es lo que dice, le dijo estas palabras, yo se las puedo decir, pero quiero que usted las lea. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Versículo siguiente. Entonces, hasta entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ahora nos detenemos en esto que usted acaba de leer, que acaba de ver en las pantallas. Abuso de autoridad. Estaba hablando de que Herodes lo mató un ángel por abusivo, porque el pueblo clamó y Dios le hizo justicia. Pero aquí encontramos otro suceso, y hablamos de los profetas, pero aquí encontramos otro suceso, que había un procónsul que quería oír el evangelio, pero había un mago, un falso profeta, y este quería estorbar a que el procónsul escuchara el evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pablo, ya fastidiado, le dijo: sos un hijo del diablo, lleno de toda maldad. No vas a parar, no vas a cesar de trastornar el camino del Señor. Y le echó un juicio. Ahora, con esto no lo quiero ponerle a usted como policía. Jóvenes, tampoco ustedes quiero que anden orando por su papá. Señor, mata a mi papá, llévate a mi papá, porque y me queda la casa y los carros a mí y la cuenta del banco. No, jóvenes, no. Porque padre se aprende a hacer, ¿okay? No nace uno sabiendo, y uno como padre comete errores, pero va aprendiendo. Entonces hay que quitarnos esas cosas, porque si nosotros, si eso sucede hoy en día aquí, si yo le digo a alguien: te quedas ciego, hay que llevarlo a cortes de pastor, hay que llevarlo a cortes de pastor porque dejó ciego aquel. Pero uno no ve el trasfondo, porque las cosas sucedieron. Miren que cuando Pablo le dice a este hombre: sos hijo del diablo y te vas a quedar ciego, dice, por algún tiempo se quedó ciego. Entonces, dice la Biblia, el procónsul creyó a la doctrina del Señor. Fíjate que tuvo que suceder que este hombre quedara ciego para que el procónsul creyera, porque el procónsul estaba tan aferrado a la magia de seguro que este hombre hacía, que tuvo que ver el poder de Dios para decir: esta es magia, porque era un mago, un falso profeta, y este es el poder de Dios. Y entonces comparó y él creyó. Ahora, ¿es abuso de autoridad lo que hizo el apóstol San Pablo? Pregunto yo. ¿O el resultado de esa autoridad produjo que un procónsul, un hombre con autoridad, escuchara la palabra y pudiera llevar la palabra a los demás, porque era un hombre en eminencia? Mira, iglesia, le voy a decir algo. A veces nos victimizamos en el evangelio. En el evangelio nos agarramos a patadas, fuera del evangelio nos agarramos a trompadas, sacábamos sangre, nos quedábamos con moretones, nos golpeaban. Nos convertimos a Cristo y como que nos volvemos sentimentales, por todo lloramos, por la mala cara que nos puedan parar, por el comentario que nos hicieron, lloramos, nos quejamos, murmuramos, criticamos por cosas tan sencillas que en el mundo las ignoramos y en la iglesia como que nos afectan más. Cuando nosotros encontramos que este hombre no abusó de la autoridad, usó la autoridad. Y con esto yo quiero decirle a usted, no quiero que le ande echando maldiciones a la gente, porque no se trata de esto. Hay varias cosas que hay que entender. En Romanos capítulo 12, versículo 17, si me pone Romanos capítulo 12, versículo 17, vamos a ir viendo lo que la Biblia nos enseña. Con esto no quiero que usted le ande echando maldiciones a la gente, ni ande diciéndole de gracia. En este momento Pablo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó a hacer esto, lo llevó a proferir un juicio contra alguien que le estaba molestando. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 17, la Biblia nos enseña esto nosotros como cristianos: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, ¿okay? Aprendan esto, jóvenes, porque les va a ayudar en la vida. Si es posible, jovencitos, si es posible, todos nosotros, iglesia, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos
Si es posible, y si no es posible, pues no es posible. Pero si es posible, en cuando dependa de nosotros, tenemos que tener ¿qué? Tenemos que estar ¿en qué? En paz con todos los hombres, en paz. Si depende de nosotros, si está en mi dependencia tener paz, tengo que tener paz. Versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19. Vamos a aprender de ahí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, entendiendo esto, nosotros tenemos varias funciones aquí, y déjenme explicarle. Usted tiene autoridad. ¿Cuántos creen que ustedes tienen autoridad? ¿Okay? Ahora, ¿qué le recomiendo yo a la iglesia? Dejarle la venganza a Dios. Cuando usted tenga un problema con un enemigo, con alguien que le está estorbando, jóvenes que se burlan de ustedes, ustedes dejen en la venganza a Dios, pero no para que le vaya mal, sino para que se arrepienta. Porque uno cuando uno dice: Señor, yo te pongo en tus manos la vida de fulano, no te la pongo para que lo destruyas. Ojalá fulano se convierta, se arrepienta y te siga. Ese debe ser el deseo de nosotros los cristianos, no buscando que Dios destruya. Y cuando tu enemigo tuviere hambre, le vamos a dar de comer y le vamos a dar de beber, no para que le venga un juicio, sino porque ya perdonamos y olvidamos. ¿Se da cuenta? Si usted le da de comer a alguien para que le venga mal, estamos mal. Usted tiene que darle de comer a alguien porque ya lo perdonó, ya olvidó, y ya Dios se encarga de él o de ella. Me sigue hasta ahorita. La Biblia es bien clara en esto. Entonces, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo hizo? Guiado por el Espíritu Santo, le dictaminó un juicio a un hombre y quedó ciego por algún tiempo. No para toda la vida, por algún tiempo. Ahora, ¿se llama eso abuso de autoridad? No, eso se llama autoridad. Porque el resultado de ello fue que aquel se convirtió. Hoy en día la gente se siente tan ofendido cuando un pastor, mire, yo estoy predicando a veces en las redes sociales. Pongo los videos, pongo pedazos y me sale gente no tratando de encontrar lo que yo estoy predicando, sino atacando a la persona. El fin de semana pasado puse un video y alguien me mandó a decir: pastor ladrón, ¿de qué secta sos? Decime de qué secta sos y yo te voy a decir qué tan mentiroso sos. O dime de qué secta eres y yo te voy a decir, o te regaña tu pastor, o esto y esto. La gente es tan criminal que dicen que los pastores somos abusivos. Pero yo les voy a decir una cosa: a veces hay más abuso de autoridad del pueblo que del mismo pastorado en algunas ocasiones. La gente le llama abuso de autoridad cuando se te llama, mira, exhortar en la iglesia y en los grupos que hay los sábados, eso no es abuso de autoridad, eso es autoridad. Pero hoy la gente se quiere jugar, no, eso es abuso de autoridad. No seas sentimental, esto es una realidad. Encuentro el libro de los Hechos, eso no es abuso de autoridad. Pablo utilizó la autoridad para estorbar a un hijo del diablo, que este hijo del diablo no permitía que el otro aceptara a Cristo. Ese evangelio no se quiere predicar hoy en día. El evangelio que se quiere escuchar hoy en día: prosperidad, avance. Mire, pastor, no puedo, no te preocupes, todo va a salir bien. No todo va a salir bien si seguimos caminando con una vida mediocre. Jovencitos, les voy a dar un consejo. Cuando ustedes se vayan a dormir en sus cuartos, apaguen los celulares, porque quizás no va a ser tu culpa, pero te puede entrar un texto. Y tu papá, que trabaja 8 horas diarias, 10, y que está sudando la gota gorda, dicen ahí, por darte lo mejor que vos querás, vas al día siguiente a la escuela todo desvelado, todo maltratado, sin ganas de aprender. Y qué vergüenza la del papá cuando le toca ir a la conferencia de los padres y maestros. El papá bien contento se sienta, la maestra se le sonríe y le dice: bueno, mire, su hijo vamos a explotar, vamos a examinar lo excelente que su hijo es y las fortalezas que su hijo tiene. El papá y se pone contento. Después viene el golpe, pero vamos a examinar dónde está fallando. ¡Fla!
Y es una vergüenza que tu papá se vaya a sentar en una conferencia de padres y digan que sos malcriado, sos maleducado, sos insubordinado, no sabes seguir reglas. ¿Tú crees que a tu papá no se le cae la cara de vergüenza cuando escucha esos comentarios? Joven, que estás aquí. ¿Ah? No. Hello. Estoy hablando de ustedes, jóvenes. ¿En serio? ¿No crees que a tu papá le cae la cara de vergüenza? Mire, su niño no fue a clase. ¿Qué sería? Y uno se pone verde, el papá de uno que lo está viendo, se pone verde. En cierta ocasión le dice un maestro a una muchachita de la high school, le dice, su hija es bien activa, bien esto y esto y esto, y le contesta a la otra, dice que te portás mal, dice, pues ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Que no soltás el teléfono, pues si tú me lo compraste, vaya. A mí sintieron que me agarraron de estos pelos acá, porque yo no le podía decir eso a mi abuela ni a mi mamá. Mi abuela se volteaba y le tiraba esa manotada de Bruce Lee, le hacía así, ¡fla!, en la cara. Y le decía, es que eres otra. Y se acababa la cosa. Pero aquí la cosa. En cierta ocasión llega una niña y le ponen la queja en la high school y dicen, mire, su niña tiene ropa minifalda inapropiado. Me acuerdo que trabajaba en la high school, estaba allí en la oficina. Y entonces llega y yo le interpreto y la niña le dice de 15 años, mira, ya no te tienes que ponerte estas faldas. Le dice, si tú me las compras a mí. La señora se puso verde y yo sonriendo. Lo dejan en vergüenza a uno. Porque miren, papás, uno no educa a escondida, en público. ¡Vos, sentate, quédate quieto! Exhibicionismo. Te voy a quitar el teléfono. Mentira, llegando a la casa se lo volvés a dar. Uno se educa en secreto para que en público no lo dejen en vergüenza. Y es inevitable que de algún momento los niños son niños, los jóvenes son jóvenes y van a hacer disparates, pero no al extremo de avergonzarnos. Eso no es abuso de autoridad. Papá, no quiero que salga hoy y le vaya a pegar a sus hijos. El pastor dijo que hay que sonar. A ver, véngase. Como mi abuelita que nos ponía, ¿verdad?, de pequeñitos, de rodillas, con un ladrillo así para arriba y con maicillo. Ahí estábamos parados con un ladrillo hasta que nos cansaban las manos. Eso ya es un poco, ¿verdad? Hoy en día no necesita hacer eso, pero sí imagínate qué tremendos éramos nosotros. Lo que sí necesita hacer es ser estricto y ser firme. Sin tanto grito, con dominio propio, usted puede educar a sus hijos. No les grite, no necesitan gritar. Necesita ser firme. Sin tanto grito, sin golpes, usted puede educar a sus hijos y decirles, sentate y te acabas toda la comida porque esto es desperdicio de comida. Sin tanto grito, simplemente siendo firme. Ay, pobrecito el niño, es que usted sabe, aquí en Estados Unidos te está pasando que tus hijos los está educando el sistema y no usted. Si los hijos mayores de edad hacen lo que quieren, ese es su problema. Pero mientras estén en tu techo, no es abuso de autoridad que le quites hasta el televisor, o que le apagues el televisor, le bloquees el internet, le quites el teléfono. Eso no es abuso de autoridad. Y si tanto quieren teléfono, me van a comprar un flip phone de $20. Es que necesito para cuando vaya a la escuela y me vengas a traer. Eso es de flip phone. Aló, ya aquí estoy, venime a traer. ¡Clac! Textos, así como hacían antes. No necesitas un smartphone de $800 con esas calificaciones que tenés. Eso no es abuso de autoridad. Yo creo que todos los padres que están aquí quieren lo mejor para sus hijos. Pero iglesia, yo le voy a dar un consejo. No es el gobierno que tiene que educarnos a nosotros cómo educar a nuestros hijos. Es la palabra de Dios. Con amor, con cariño y con firmeza nosotros podemos educarnos nosotros mismos, autodisciplinarnos. No hay abuso de autoridad. Y llamarle a lo que es. Pablo se paró bien firme y dice, ese es un hijo del diablo. La forma que nosotros vamos a vencer es decirle, Señor, todos nuestros problemas, todas estas situaciones, te las pongo en tus manos. No quiero que el día de mañana vaya y si tengo un compañero de trabajo y voy a hacer lo que Pablo hizo. No quiero que le ande echando maldiciones a nadie. Lo que yo quiero es que usted le diga, Señor, mira, me fastidia la vida, me fastidia aquí, Señor, yo te lo pongo en tus manos y yo lo voy a tratar bien. ¿Por qué? Porque eso es mi naturaleza, perdonar y olvidar. ¿Estamos entendiendo?
El abuso de autoridad es cuando tenemos el poder para perdonar y no perdonamos. Ese es abuso de autoridad, no es exhortación. Exhortar, llamar la atención no es abuso de autoridad. Autoridad es que tengo en mis manos para destruirte o tengo en mis manos para perdonarte. ¿Cuándo? ¿Qué voy a hacer? Si te destruyo es abuso de autoridad. Si no te perdono es abuso de autoridad. Pero mi trabajo es perdonarte. La exhortación no tiene nada que ver con el abuso de la autoridad. La reprensión no me reprenda, pastor, la Biblia de reprensión, de exhortación. Cuando un pastor exhorta, cuando estás en tus casas de restauración, cuando estás en formación en dedos los sábados, en las clases, cuando un maestro te está exhortando, te está reprendiendo, no lo está haciendo con la maldad, te está reprendiendo porque te ama, y eso no es abuso de autoridad. Hemos confundido a veces las cosas y nos quejamos a veces por todo. Yo no sé qué tanto usted se queja, pero en el trabajo nos gritan quizás o les dicen las cosas y uno se las aguanta. Iglesia, necesitamos nosotros empezar a tomar esa autoridad, no para destruir, sino para aprender, para enseñarle a nuestros hijos, a nuestra nueva generación. Ya necesitamos cambiar. Mire, Pablo, me llama la atención que este hombre se fue directo y no anduvo con tantos rollos. No anduvo con tanto sentimentalismo. No anduvo como yo soy claro y bien directo. No anduvo con tanto rollo. Ay, es que yo soy gay. A mí no me interesa si sos gay. Yo te amo por la persona que sos. Tus preferencias sexuales me dicen la Biblia que es un pecado. Ay, usted está lleno de odio. No, yo estoy lleno de convicción. Yo soy lesbiana. Bueno, la Biblia dice que el lesbianismo es pecado. Ay, usted está lleno de odio. Yo estoy lleno de convicción. Sencillo. La Biblia nos lo dice. El adulterio, convicción, eso es pecado. Entonces, cuando yo hablo y tengo la libre expresión de hacerlo en el internet o hacerlo aquí en la iglesia, a alguien no le va a gustar lo que yo estoy diciendo, pero esa es la Biblia. Eso no es abuso de autoridad. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Necesitamos ser firmes, necesitamos que nuestra generación camine firme, sin gritos, sin nada, sin golpes, sin maltratos, nada, no. 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 Y no creas que es fácil. Yo tengo un sobrino que me gana a veces. Jojo, préstame el teléfono. No. Firmes, necesitamos ser firmes para educar. En el evangelio a veces como que lo quieren hacer tambalear. Miren, en el trabajo yo tengo varias maestras que son cristianas, dicen, pero sus copitas se las avientan. Es Friday, ¿cuántos vamos a fulano al tal lugar a echarnos unas copas? Y digo, no, yo paso, las margaritas, yo paso. Al rato ponen ahí, el servicio el domingo estuvo bueno, de todas, de North Shore, de las luteranas, de todas aquí en Haiti, de todas. Digo, en serio, ay, con este estrés que yo ando, me cae bien una buena cerveza, dice. Ese es el evangelio que la gente está viviendo. Ahora me preguntan a mí, yo doy mi punto de vista. ¿Es ofensivo para vos? Bueno, eso es ofensivo para vos, pero bajo convicción, la Biblia me enseña esto. ¿Cuántos están entendiendo? La gente se siente de alguna manera ofendido, pero usted y yo, de alguna manera, indirectamente, inconscientemente, ofenderemos a alguien, sí, pero nunca cambiemos nuestra convicción. La palabra de Dios me enseña a mí esto, y esto es Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Así que nosotros, cuando usted tenga un problema, le termino con esto, camino a la Santa Cena, cuando usted tenga un problema, déjelo en las manos de Dios. Dios tiene ángeles que van a pelear por nuestra causa. Dios tiene ángeles que van a pelear por nuestra situación. En lugar de ponernos como viejas mercaderas en el trabajo, o viejos mercaderos en el trabajo, tomate, cebolla, papa, chile, cebolla, y van a estar discutiéndome el Señor, ¿sabes qué? Tú tienes control de esto y yo sé que algo bueno va a suceder. Mi situación económica, mi situación, en medio de las complicaciones, decirle, Señor, tú vas a tomar control. Pero confiar, iglesia, confiar, decir, yo confío. Y confío, prueba de confiar en Él, no decir esa fe falsa y mentirosa. No, todo va a estar bien. No haces nada, no lees la Biblia, no orás, no ayunas. No, estoy hablando de fe activa, no fe pasiva.
fe que decir, yo sé que todo va a salir bien. Y mientras Dios está trabajando, yo estoy yendo a la iglesia orando, estoy yendo a los ayunos, estoy yendo a los sábados a recibir palabra para que mi fe se fortalezca. Tu fe no se fortalece viendo fútbol, que no es malo, pero no se fortalece viendo fútbol. Tu fe no se fortalece viendo otro tipo de deporte. Tu fe no se fortalece viendo películas, a menos que sean cristianas y tengan un mensaje de fe. Tu fe no se fortalece en eso. Tu fe se fortalece yendo cada sábado cuando te toca con los grupos, que tu fe se fortalezca cada domingo para escuchar la palabra de Dios. Dios está trabajando ahí, y mientras Dios está trabajando, yo estoy buscando a Dios. Tu fe, así se fortalece tu fe, leyendo la escritura. Tu fe no se fortalece en el trabajo hoy, trabajando 10, 20 horas para hacer más pisto, dijo alguien por ahí, para hacer más money, más dinero. Tu fe no se fortalece andando en el mall a la hora donde tu vida espiritual puede fortalecerse. Andas en el mall pajareando y allá, ¿y cómo están los problemas? Bien, pero yo sé que Dios tiene el control. Así, ¿y vos qué haces para que Dios? Aquí ando bien tranquilo. No seas vago. Eso es ser vago. Fe es estar de rodillas, confiando que Dios lo va a hacer. Fe es estar de un pie ahí ante el altar de Dios, Dios lo va a hacer. Fe es estar leyendo la escritura. Y eso es lo que la gente no, mi hermano, ¿qué problema, hermano Abel? ¿Qué problema? Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Porque Él es soberano. ¿Pero qué haces vos? Esa fe es falsa, esa fe es mentirosa. Hay que meternos con Dios y Dios va a cambiar las cosas en nuestro nivel económico, en lo físico, en lo espiritual, en las situaciones de deudas que tengamos, en las situaciones de documentos, de cualquier cosa. Dios puede cambiar las cosas. Y yo quiero que en esta hora incline su rostro. Yo quiero que incline su rostro en esta hora. Y le vamos a poner a Dios, vamos a poner en las manos de Dios aquello que en algún momento nos ha distraído, nos ha molestado, nos ha perturbado. Yo quiero que usted lo ponga en las manos de Dios. Gracias, Jesús. Su trabajo, su compañero, su jefe, póngalo como aquel Herodes. Sus miedos. Puede ser aquel Herodes que te ataca constantemente. Tu miedo, tu prejuicio, tu esclavitud, tu atadura. Quizás estás atado en algo y nadie lo sabe, solo usted lo sabe. Pero yo quiero que en esta tarde usted se los ponga a Dios. Póngale todos sus temores, sus preocupaciones, sus angustias. Señor, te damos gracias. Señor, quizás en algún momento hemos abusado de autoridad, hemos visto pornografía cuando no deberíamos, eso es abuso de autoridad. Hemos visto a la mujer ajena cuando no deberíamos de haberlo hecho.